El pi es una constante que trabaja igual en todas las circunstancias. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Pero para lo que estoy haciendo al estudiar la palabra profética y la numerología de Dios basado en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, en otros lugares de la Biblia, estoy tratando de conectarlo todo en base de una ecuación numérica, así como se ha establecido que la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Salmo 119, verso 160, para mí eso es una ecuación matemática, ¿no? Al igual que encierra un algoritmo que cubre toda la información que Dios nos da en su palabra. Y no tenemos todo lo que Dios ha demostrado, no escrito en libros, pero tenemos lo más importante en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Basado en eso nada más, quiero mostrarle algo sobre el pi, porque es fundamental en los estudios que estoy haciendo sobre la profecía. Usted puede dibujar cualquier círculo, ¿no? Ese círculo tiene una circunferencia y tiene un diámetro también. Digamos que esta es la circunferencia y este es el diámetro. Pues el pi viene a ser entonces la circunferencia dividida por el diámetro. Eso es muy básico y fundamental. Cómo los egipcios llegaron a un pi de 3,16 es algo increíble, porque esto no sale de la noche a la mañana. Hay que pensar en esto, o alguien te lo revela y comienzas a utilizar esta fórmula, o algo pasó que no podemos explicar en estos momentos, pero los egipcios sí llegaron a utilizar un pi de 3,16. Nada, el punto cuando se menciona a Isaac Newton es porque él insistió que había algo más en el diámetro, en cualquier diámetro, pero él buscaba el diámetro sagrado, o sea, el cubit o el codo sagrado, ¿no? Y eso lo tenían solamente los hebreos. Y para él y para cualquiera de nosotros sabemos que Dios estuvo con los hebreos desde antes de llamar a Abraham el hebreo. Ya Dios había tratado con Noé, ¿no? Así que, y antes de Noé ya Dios había tratado con Enoc, séptimo desde Adán. Tenemos eso hacia atrás, que hay muchas cosas que no quedaron escritas, ¿no? Pues algo así es lo que estaba buscando Isaac Newton, ¿no? Información para poder entonces discernir o establecer, mejor dicho, la circunferencia de la Tierra y su diámetro para los cómputos que él tenía que hacer con las fórmulas de fuerzas gravitacionales en el planeta y en los planetas del sistema solar y todo lo que Isaac Newton hizo, una persona sumamente especial y brillante, ¿no? Y además él escribió muchísimo sobre esto del cubit sagrado, del codo sagrado, ¿no? Pero voy a llegar ahí rápido porque aquí lo que quiero expresar nada más es la relación del pi o el pi, como se le llama en inglés, porque en realidad es una proporción nada más. El pi es una proporción de 3 a 1. Eso es todo. Hay un punto 14 ahí, pero eso es muy pequeño. Voy a mencionarlo en términos generales de una proporción de 3 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier diámetro, digamos que el diámetro es 1, la circunferencia va a tener que ser 3. Eso es todo. Y hay muchas cosas que estoy indagando sobre esto en la triunidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Hay mucho que hablar y que escudriñar sobre la relación del pi, del pi, 3 y 1, porque en la Biblia esto aparece y Dios utiliza una numerología tan sagrada como la misma palabra de Dios, porque Dios dio las fiestas Moedim, tiempos designados por Dios, tiempos sagrados, los dio en base de números, de 7 meses desde la primavera hasta el otoño, y cada mes significaba algo especial para Dios y para el pueblo, y las fiestas que se estaban celebrando, en especial a principios de la primavera y al final del otoño, ¿no? Y Dios estableció todo esto y dio profecías, no para solamente el tiempo en que Mesías iba a venir, sino que Mesías iba a regresar a donde Él vino, desde donde Él vino, iba a regresar otra vez a esta tierra y se iban a concluir todas estas fiestas y todas estas cosas. En realidad estamos esperando con el segundo regreso de Jesús a esta tierra, será la fiesta de tabernáculos o Sukkot, pero no voy a hablar de esas fiestas, quiero simplemente
hablar de esto, porque donde quiera que vaya, esto va a trabajar así. Una relación de 1 a 3. Otra vez, si el diámetro es 1, la circunferencia siempre va a ser 3. Ahora, lo que Isaac Newton estaba buscando era, digamos que este viene a ser el cubit, ¿no? De un círculo, ¿no? Es como yo lo estoy planteando para hablar sobre la semana 70 y establecer esa relación de que en la semana 70 hay más que una línea de 180 grados, hay más que eso, y hay más que un círculo de 360 grados. Ahí podemos ver que los egipcios consideraban el sol no como su medida principal y su dios, el sol, 365,25 días. Y basado en eso, ellos establecieron su círculo agrícola y establecieron entonces otras cosas, numerología matemática, para buscar entonces, usando el diámetro, salir con una ecuación de un pi para ellos de 3,16. Pero ya sabemos que el pi es en realidad 3,14. Siguen unos números, pero es así. Son números primos que no van a poder controlarse completamente, siguen repitiéndose, ¿no? Al final de esa ecuación. Pero 3,14, eso es lo que se necesita hoy en día. Pues basado en eso, pues Newton buscó e indagó que había un qubit que era de 25 pulgadas. Y ¿no? Esto es muy importante porque esa era una regla, digamos, una regla que los egipcios utilizaban, donde cada pulgada significaba algo, ¿no? En sus medidas exactas, y de ahí se redescubrió otra vez en base de un qubit de 25 pulgadas, las medidas actuales de la base de la pirámide, ¿no? Mirando su circunferencia, pudiéramos decir la suma de todos sus lados, y los triángulos laterales de la pirámide, un solo triángulo, un solo lado. La fórmula se estableció de igual manera, utilizando esta área de afuera y el diámetro de su base, ¿no? En este caso, esto es el círculo. Tenemos entonces aquí esto que él descubre, pero lo que yo quería mostrar era que cuando se usa este diámetro de 25 pulgadas, entonces el círculo obviamente tiene que ser su circunferencia 3 veces más que esto. O sería 25 por 3, que darían 75. Estamos hablando entonces de una circunferencia de 75, utilizando el número nada más, dividido entre 25, y eso claramente pues nos da a un 3 redondo, que es la fórmula del pi, que viene a ser 3,14, y ya les dije que el punto 14 nos los estamos reservando, ¿no? Porque lo estamos redondeando a 3, por razón de facilidad para mostrar lo que estamos diciendo, pero la proporción siempre va a ser igual, 3:1, no importa. Entonces, claro está, al utilizar esto que está aquí, lo que a mí me concierne, estando en los estudios que estoy haciendo de la semana 70, es el área. El área, entonces, de ese círculo y de ese círculo en realidad, porque diríamos que esto aquí es la semana, los 7 años, aquí donde está el número 25 serían los 7 años, y afuera sería el tiempo, ¿no? Y ya sabemos cómo Dios hace las cosas. Él llama un día como 1000 años y 1000 años como un día. No vamos a poner a Dios en un cajón, en una esquina, ¿no? Dios hace como Él hizo en su sola potestad, y sus números son perfectos y coordinan con su palabra al pie de la letra. No hay discusión con eso, no hay evidencia de que haya errores, porque Dios no se equivoca. Lo que Él dijo, Él lo dijo, y su palabra no cae en tierra ni retorna a su boca sin que se cumpla. Si utilizamos entonces la fórmula para el área, que viene siendo el pi otra vez, por eso es que había que establecer lo del pi, primeramente lo del pi. Entonces eso habría que multiplicarlo por el radio, porque esto habría que dividirlo por la mitad, por el radio al cuadrado. Entonces tenemos el radio al cuadrado. Tenemos aquí entonces que cuando hacemos esto,
No, este radio es de 12,5. ¿Está bien? El radio es de 12,5. 12,5 más 12,5 da los 25 del qubit sagrado de Newton y de lo que los egipcios usaron, pero nunca lo confesaron ni lo dejaron por escrito. Solamente cuando los hebreos estaban con ellos ayudándolos o estaban trabajando juntos, esta medida apareció. Y ya eso se comprobó entonces. Isaac Newton se vio con el trabajo de buscar esas medidas de la base de la pirámide, de la gran pirámide y de sus lados, utilizando la medida del qubit de 25, y también fue más allá hacia el templo de Salomón. Todo esto es matemática, ¿no? El hombre que inventó el cálculos es el hombre que estudió todo esto también como un hobby. Se interesó en las profecías de Apocalipsis y lo que decía en la Biblia, buscando él otras cosas para su ciencia aquí en la tierra, pero estaba buscando algo más de cuándo esa semana 70 se iba a cumplir, cuándo iba a llegar el fin de los tiempos. Y según Isaac Newton, y esto es él en sus cómputos que hicieron, todo esto va a acontecer antes del año 2060, ¿no? Pero no estamos enseñando esto nosotros. Eso fue lo que Isaac Newton teorizó, que todas estas cosas iban a ocurrir antes del 2060, pero estamos en el 2026, así que no vamos a buscar una relación en estos momentos sobre eso, porque no es lo que estamos enseñando. Estamos hablando entonces de algo más que va hasta los días de Daniel, ¿no? Entonces, cuando usted hace esto que está aquí, el pi por el radio al cuadrado nos da entonces a 490 en número. Yo sé que esto está en pulgadas cuadradas, pero vamos a verlo en número nada más. Estos son pulgadas cuadradas, obviamente. Pero cuando buscamos la semana 70, tiene 70 semanas de 7 años cada una, para un total de 490 años. Muy fundamental esa matemática, ¿no? 7 por 7, 49. ¿No? Esto es un 4. 490 años en las profecías y la fórmula, pudiéramos decir, de Daniel. Y 490, digamos, salen 0,625 pulgadas cuadradas cuando utilizamos las pulgadas. Y el qubit sagrado que Newton se empeñó y lo logró probar y establecer en cierta forma, era el fundamento y la base de la matemática que usaron los egipcios y las civilizaciones anteriores, que según él tenían conocimiento que se perdió en la historia y que nosotros no lo tenemos hoy en día, y él estaba yendo hacia atrás para redescubrir entonces toda esta información. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, estamos sacando esto a la luz de la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, leyendo entre líneas, y nos estamos dando cuenta que no es casualidad ni es coincidencia. Aquí hay algo más que una línea de 180 grados de 7 años y de un círculo de 360 grados. Recuerde que los egipcios usaban 365,25 por el sol, y esos son los días de un año solar. Y al hebreo se le dijo, no usa la luna, 360 días con meses de 30 días. Y eso es lo que estamos usando y lo que se usó desde el principio, desde los días de Adán y Eva. Nada más un comentario, hablamos más sobre esto en otra ocasión. Este es Carlos Ávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Prepárate el camino al Señor y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.